Hace algunos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología puso en marcha el proyecto Huervo, creando un submarino científico con la intención de estudiar el mar argentino desde adentro. Mi nombre es Juan y soy el primer estudiante a bordo. Y este es mi diario de viaje. Estoy ahora en el laboratorio principal del submarino. Acá es donde se realizan distintas investigaciones, como por ejemplo ahora están estudiando el ADN y la edad de algunos especímenes. También se puede saber de qué se alimentan los peces, y esto lo sabemos gracias al estudio de los estómagos. Hace más de 500 millones de años, un grupo de invertebrados marinos desarrolló una estructura rígida dorsal, longitudinal a su cuerpo, llamada notocorda, que les proveyó de sostén facilitando su natación. Los organismos que poseían esta estructura darían luego origen a todos los vertebrados actuales, incluyendo a los seres humanos. En la actualidad, aún existen organismos similares a aquellas criaturas primigenias, tales como los tunicados, que son muy comunes en el mar Patagónico y pueden encontrarse tanto en las profundidades como en el intermareal rocoso. Los primeros vertebrados fueron marinos, llamados agnatos por carecer de mandíbula. Los últimos representantes en la actualidad de aquellos vertebrados primitivos son las lampreas, que se alimentan a través de un disco oral en forma de ventosa, rodeada por dentículos cónicos, que les permite adherirse a sus presas para raspar su carne y succionar su sangre. La aparición de la mandíbula en los vertebrados se debe a la evolución de varios arcos branquiales que fueron plegándose hasta formar dos estructuras que se articulan con el resto del cráneo, haciendo más activa su depredación para alimentarse, atacando, mordiendo y masticando a sus presas. Los peces cartilaginosos, también conocidos como condrictios, incluyen a los tiburones, las rayas y el pez gallo. Una de las características principales que los diferencia de los peces óseos es que poseen un esqueleto de cartílago. En cambio, los peces óseos, el esqueleto está formado por hueso. De extraña apariencia, el pez gallo es uno de los peces cartilaginosos más comunes en el Golfo. Tiene una dentición muy fuerte, que le permite alimentarse de organismos duros, tales como vieiras y otros moluscos. Su natación recuerda el vuelo de las aves, por los movimientos de grandes aletas pectorales. Varias especies de tiburones pueden encontrarse en la zona, como el gatuso, el cazón, el pez ángel y el gato pardo. Los primeros tiburones aparecieron mucho antes que los dinosaurios, sobreviviendo a varias de las extinciones en masa más importantes que sucedieron en la Tierra. Para determinar la edad y el crecimiento de los peces cartilaginosos se obtienen varias estructuras, como pueden ser las vértebras o las espinas en el caso del pez gallo. Estas estructuras marcan anillos del crecimiento similar a los árboles. Una vez que determinamos estos anillos, vamos contando edades mediante un corte de la estructura, un pulido y una observación en una lupa. No sé si llegan a ver, pero está pasando un cardumen de merluzas. Calculo que estaremos a unos 150 metros en el fondo del mar. El grupo de los peces óseos es el más diverso de los vertebrados, conformado por muchas especies de diferentes formas y tamaños.
Los peces óseos se caracterizan por tener un esqueleto interno compuesto total o parcialmente por hueso. Su cuerpo es aplanado y está cubierto por escamas. La merluza común se destaca en la región del Golfo San Matías por su importancia en términos de biomasa e interés económico. De hábitos gregarios, suelen formar grandes cardúmenes que se desplazan en busca de alimento, que consiste en una gran variedad de organismos marinos, incluyendo a miembros de su misma especie. Igual o más abundantes son las especies forrajeras, que sirven de alimento para una gran diversidad de animales, como es el caso de la anchoita, la especie forrajera por excelencia de la región. Las anchoitas se alimentan filtrando el plancton marino con ayuda de sus grandes bocas y arcos branquiales. Forman enormes cardúmenes que son atacados por todo tipo de predadores, desde peces hasta delfines y pingüinos. Los arrecifes rocosos son el refugio de una gran variedad de peces y otros organismos, dentro de los cuales podemos encontrar al falso salmón de mar, que puede superar el metro de longitud y es principalmente un cazador al acecho, alimentándose de moluscos, crustáceos y peces. El mero es otra de las especies que frecuentan estos ambientes. Suele refugiarse bajo los aleros que forman las rocas, donde aguarda el paso de sus potenciales presas. Su coloración es generalmente de un pardo oscuro y se alimenta mayormente de crustáceos, peces y poliquetos. Durante el fin del invierno, la mayoría de los individuos se retiran de los arrecifes más costeros, en busca de zonas más profundas y con condiciones más estables para reproducirse. Por otra parte, los cardúmenes de besugos y sargos también habitan en los arrecifes, alimentándose de pequeños moluscos y crustáceos. El turco, el cocherito y el pez palo son otras de las especies frecuentes y bien distribuidas por la zona. El caballito de mar patagónico es una especie exclusiva de la zona, con la población más importante conocida en el área de la bahía de San Antonio. Su cola le permite sujetarse a la vegetación del fondo mientras busca su alimento. En los caballitos de mar es el macho quien lleva las crías en su vientre. La hembra deposita sus huevos dentro de la bolsa ventral del macho, donde son fecundados y permanecen hasta el momento del nacimiento, en el que el macho libera a las crías por medio de contracciones. Otra manera de clasificar a los peces y demás organismos marinos es según la parte de la columna de agua que habiten. La columna de agua se puede dividir en 3 estratos. El bentónico, ubicado directamente sobre el fondo del mar. El demersal, más cercano al fondo marino que a la superficie. Y el pelágico, ubicado más cercano a la superficie y alejado del fondo. Ejemplos de peces bentónicos son las rayas y los lenguados. Entre los demersales se encuentran el falso salmón y el mero, y dentro de los pelágicos, la anchoita. Algunas especies realizan movimientos entre los diferentes estratos, como la merluza, considerada de hábitos demersal pelágicos. De día, sus cardúmenes se ubican cercanos al fondo marino, pero de noche ascienden cerca de la superficie, persiguiendo a sus presas, que a su vez suben en búsqueda de plancton. Otras especies se desplazan por todos los estratos continuamente, como es el caso de muchos tiburones. En la actualidad, los reptiles marinos más conocidos son las tortugas marinas. Como todos los reptiles, no poseen la capacidad de regular su temperatura interna y dependen entonces de la temperatura del ambiente que los rodea. Es por esto que se las encuentra en mares templado cálidos. Llegan a la región del Golfo San Matías principalmente en primavera y verano, en busca de su alimento. Su presencia en el norte patagónico es ocasional y no se reproducen en el área.
El norte de Patagonia, durante los tiempos geológicos más o menos recientes, o sea, en el terciario, era de aguas cálidas, mucho más cálidas que ahora. Y después vino un periodo glacial, un enfriamiento del mar, que hizo que toda esa fauna que solamente podía vivir en aguas que eran cálidas, haya ido desapareciendo de esta zona y se retrajo hacia el norte. Entonces, lo que ha ocurrido es que han permanecido algunas especies que son típicas de aguas subtropicales. Entonces, ¿por qué sobreviven? Porque en verano, justamente, la temperatura es bastante alta, es tan alta como en algunos lugares del sur de Brasil. Entonces, eso les permite que los periodos más críticos de la supervivencia se puedan ser llevados adelante. Después, en la época de aguas más frías, simplemente sobreviven. Estamos subiendo la superficie. Vamos a investigar y analizar las distintas aves marinas que están en la zona. Aprovecho a contestarle una de las preguntas que me dejaron en los comentarios. La pregunta era si el submarino es nuclear. Sí, el submarino es nuclear, pero esto no quiere decir que llevamos armas o bombas nucleares. Quiere decir que su motor utiliza un reactor nuclear para funcionar y no necesita nunca cargar combustible para navegar. Incluso puede navegar durante semanas, meses y hasta años sin tener la necesidad de salir a la superficie.